Bueno, qué lamentable esta situación. Y lamentable también es que no es un caso aislado. Y en el transcurso de los últimos años han aumentado los tipos de cáncer de cavidad oral. ¿Tiene que ver el aculicu o el consumo de la hoja de coca en este tipo de problemas de cáncer en la boca prácticamente? Lo queremos consultar con una experta en el tema, la doctora Sara Céspedes. Ella es jefa de la unidad de oncología del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Doctora, gracias por acceder a esta entrevista. Es sumamente importante conocer su impresión y sus conocimientos, tomando en cuenta que hay muchas personas que aculican en nuestro país y en Santa Cruz. Buenos días. Buen día. Gracias por la entrevista. En realidad tenemos un incremento, yo pienso, a nivel nacional, a nivel mundial, porque recién se está dando a conocer, se ha dado a conocer las lesiones premalignas. Entonces, el Instituto Oncológico ha realizado campañas, ha compartido sus conocimientos con los diferentes sectores, nivel 1, nivel 2, para que los profesionales puedan detectar a tiempo el cáncer de cavidad oral. Lamentablemente, no podemos nosotros evitar que el paciente deje de tener estos hábitos, ¿no? Porque el hábito constante y el trauma constante que va a realizarse en la cavidad oral va a terminar produciendo una lesión, una úlcera y desencadenando al final en un cáncer. Doctora, ¿qué dicen los estudios con respecto al aculicu? ¿Es positivo, es negativo, es más positivo que negativo, al revés? ¿Cómo es la situación de acuerdo a los estudios? En realidad lo que nosotros hemos visto y vemos que es el trauma constante. Si bien el trauma constante, escuchaba al señor periodista que decía que ya ahora las personas utilizan aditivos que, mire, nosotros hemos encontrado que diésel, gasolina, aginomoto, luego también echan roxicaína, que es un analgésico en spray. Son muchos aditamentos que ponen en la cavidad oral, la cual no está diseñada para recibir este tipo de agresiones. Entonces, agredirla todos los días, poner algo que te va a agredir, te va a lastimar, te va a cortar la mucosa, porque la mucosa está diseñada para otro tipo para alimentarnos, no para estirarla, no para expandirla, ¿no? Entonces, al producir lesiones, más bajamos las defensas del sistema de defensa de la cavidad oral, aumentando muchos más aditivos. Entonces sí vamos a producir úlceras, lesiones, y ahora ya tenemos, con el conocimiento que tienen ahora ya las personas, están acudiendo antes al hospital y a todos los hospitales, a todos los centros de salud que son prioridad, ¿no? Doctora, ¿eso quiere decir que el masticado de la hoja de coca podría ser uno de los factores del cáncer de cavidad oral o todavía no se ha confirmado eso? En realidad, los pacientes que llegan a las consultas, no solamente consultas del hospital, consultas privadas, son pacientes que refieren haber tenido un aumento de lesiones cuando empezaron a tener el hábito constante. Hay muchos factores, ¿no? El masticar coca, factores que predisponen, alcohol, tabaco, son los que van a ayudarnos a que pueda producir un cáncer en cavidad oral. Hay muchos factores predisponentes hereditarios, el HPV, que primero se van a formar. Si es HPV, tenemos que ver que son lesiones que van a ser verrugosas y que después van a terminar desencadenando en un cáncer. Entonces, hay muchos factores que predisponen al cáncer en cavidad oral. Claro, y como decimos, es que, claro, le entiendo, yo puedo decirle el trauma constante. Si yo tengo un hábito y ese hábito me causa un trauma constante día a día, entonces yo puedo estar desencadenando un factor que va a predisponer en una lesión en mi cavidad oral.
Claro, la idea es no satanizar quizás el consumo de la hoja de coca o el masticado de la hoja de coca y tener más o menos mayor certeza si es uno de los factores del cáncer de cavidad oral, pero usted nos menciona que hay otros factores también, como otros hábitos que podrían generar este tipo de cáncer, como el consumo de alcohol, como el fumar, alguna predisposición genética también para desarrollar cáncer, ¿sí? Claro que sí, también. Claro que sí. El trauma constante quiere decir que si yo tengo algo que va a producir lesión, una lesión constante en mi boca, y va a seguir constante, en un momento puede desencadenar un cáncer. Primero va a ser una lesión premaligna, ¿no? Va a ser la lesión premaligna que nos va a dar una alerta del cambio de color de la mucosa, que puede ser blanca, que puede ser roja, brillante, o que puede ser eritematosa, sangrante. Entonces ahí nosotros vamos a tener una lesión premaligna porque estamos realizando un trauma constante. Entonces luego de estas primeras fases, si el paciente llegara en esa fase y dice tengo algo que antes no tenía, entonces podemos nosotros parar que al final va a terminar desencadenando en un cáncer, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, el trauma constante, si yo me pongo algo en la boca y voy a sobreextender y voy a producir una lesión no solamente en la boca, la lengua, la mucosa yugal, los labios, claro. Son, ¿no? Entonces, doctora, orofaringe. Doctora, usted nos comentaba anteriormente que el consumo de algunas sustancias que no están como que adecuadas para el consumo, por ejemplo, diésel, usted comentaba. ¿Es la hoja de coca la que afecta en el consumo o es el aditamento, es decir, el bico o el bicarbonato de sodio y otras cosas que le puedan colocar para que tenga mayor impacto? Todos los aditamentos que ponen hacen que la defensa de la cavidad oral disminuya. Entonces nos vamos a predisponer a absorber, porque la boca absorbe, o sea, va a absorber rápido, ¿no? Y nosotros le estamos quitando su sistema de defensa a la cavidad oral. Además que le estamos agrediendo. La gasolina va a quemar, el diésel va a quemar, ¿no? Entonces la estamos agrediendo y al agredirla vamos a producir una lesión. Y al producir una lesión vamos con el efecto de ponernos algo que va a sobreextender la mucosa, entonces vamos a producir un raspado. El trauma que va a recibir constante, raspamos, raspa, entonces va a producir, porque si bien dice, el señor trabajaba, no es el único paciente, ¿no? O sea, pero ahorita vamos a hacer hincapié en el paciente por la noche. Entonces, todas las noches, ¿durante cuántas horas él realizaba este acullico que le dicen, ¿no? Entonces, imagínense la lesionar, y era todos los días, o sea, todos los días, durante 15 años. Entonces, ha sido un trauma constante. Doctora, usted nos habla del consumo de gasolina. Nos parece increíble que las personas estén consumiendo gasolina actualmente. Ahora, la mayoría de los pacientes, o ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen cáncer de cavidad oral y que consumen hoja de coca o que aculican? ¿Es alto, es bajo? Mire, en realidad en el tema estadístico es un poco complejo, porque para nosotros poder darle un número exacto de cuánto es la estadística en pacientes que consumen coca, la mayoría consume coca HPV. Entonces no sería profesional que yo le dijera a usted todos el 50% o el 70%. Entonces nosotros se está realizando el estudio, que es un estudio científico, para descartar y también para asegurar cuál de los dos factores es el que está predisponiendo más al cáncer de cavidad oral. Porque si bien vemos que el HPV, que es el papilomavirus, que es alto en el cáncer de cuello uterino, también se da en la cavidad oral. Perfecto. Ahora, doctora, ¿qué recomendación ya para finalizar la entrevista podemos darle, sobre todo a las personas que aculican en nuestro país, en este afán de no satanizar, ¿no?, esta práctica? Porque también hay muchos beneficios de la hoja de coca
solo la hoja de coca. Entonces, en este afán de no satanizar el aculicu, ¿qué recomendaciones se puede dar para las personas que practican este hábito? Yo sinceramente dijera que se realicen mate de coca, que tomen mate de coca. Van a tener el mismo efecto, no van a poner aditamentos y van a tal vez tener el mismo efecto. Tomando un mate de coca va a ser mucho mejor. Entonces, hasta que nosotros podamos, hasta que se pueda dar una respuesta científica, ¿no? Hemos visto el incremento ahora en estos últimos tiempos, la depresión de los pacientes. No solamente hay un incremento en Santa Cruz, tenemos incremento en algunas ciudades que ya han hecho su campaña. En Montero, que no hace poco el Instituto Oncológico ha apoyado a Montero también. Entonces tenemos una alza de pacientes con lesiones. Perfecto, doctora. Gracias por darnos a conocer estos datos. Yo quiero destacar algo. No hay un respaldo científico que señale que el aculicu genera cáncer de cavidad oral. Esta investigación todavía está en proceso y seguramente será el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano que nos dará a conocer estos resultados. Sin embargo, aculicar sí podría predisponer a una persona para que pueda desarrollar este cáncer. Doctora, gracias por acompañarnos y despejar algunas dudas esta mañana. Muchas gracias a usted. Que pase buen día. Nosotros siempre. Gracias.